En esta presentación hablaremos sobre el análisis de algoritmos. Más en específico hablaremos sobre el análisis del algoritmo Insertion Sort. ¿Qué significa analizar algoritmos? Básicamente es predecir la utilización de recursos que necesitará este algoritmo. ¿Cuál es el principal recurso que normalmente queremos medir cuando hacemos análisis de algoritmo? Es el tiempo de ejecución. Este no es el único recurso que podemos medir un algoritmo. Podemos hablar también de la utilización de memoria, del ancho de banda que necesita, del hardware necesario. Hay varias variables que pudiéramos medir acerca de qué tan eficiente es un algoritmo. Pero en este análisis y en los siguientes que haremos en este curso, nos preocuparemos sobre todo del tiempo de ejecución. Antes de poder medir el tiempo que un algoritmo se demorará en ejecutarse en un computador, tenemos que tener cierto modelo de cómo funciona este computador. El modelo más simple, el que se usa generalmente en análisis de algoritmo, es el llamado modelo de máquina de acceso aleatorio, o Random Access Model, o Random Access Machine, que lo generalmente conocemos como modelo RAM. En este modelo se considera que el computador tiene un solo procesador. Esto quiere decir que hay una sola unidad de procesamiento que es encargada de ejecutar las operaciones de una manera secuencial. ¿Ya? No hay concurrencia en operaciones, solamente una operación se ejecuta en un ciclo de reloj o en un grupo de ciclos de reloj. Otra característica de este modelo RAM es que solamente tiene operaciones básicas. ¿Ya? Operaciones básicas como suma, resta, división, módulo, comparación, saltos. ¿Por qué es esto? Porque procesadores modernos contienen ciertas instrucciones bastante complejas cuyo tiempo de ejecución varía de manera significativa. Es por eso que en este modelo RAM solamente tomamos en cuenta operaciones básicas. ¿Por qué tomamos solamente esas operaciones? Porque podemos simplificar el modelo para decir que cada operación tiene un tiempo constante de ejecución. No importa cuáles sean las entradas de la instrucción, se va a ejecutar siempre en el mismo intervalo de tiempo o en la misma cantidad de ciclos de reloj. Otra característica es que esta computadora o esta representación de un computador tiene tipos de datos básicos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente hablamos de enteros y números de coma flotante. De nuevo, aquí hacemos esta distinción porque computadores modernos pueden manejar tipos más complejos de datos de manera interna, lo cual de alguna manera vuelve más difícil analizar el comportamiento para diferentes tipos de algoritmos. En el caso del modelo RAM, solamente trabajamos con enteros o con números de coma flotante. Y por último, otra simplificación que hace este modelo es que la memoria de este computador es una memoria no jerárquica. ¿Qué significa esto? Una memoria no jerárquica es aquella en la que solo existe un nivel. El procesador accede a la memoria principal del computador. En la vida real esto no sucede así. Generalmente nuestros computadores tienen memoria caché, nuestro disco duro tiene memoria caché también. Entonces hay cierta jerarquía de cómo accedemos a la información. Y el uso de estas cachés depende, los algoritmos pueden hacer uso de esto para ser más rápidos o más lentos o más eficientes. Por lo tanto, dado que esto agrega una complejidad adicional a nuestro modelo de computadora, no vamos a permitir que haya este tipo de memorias cachés. La memoria se accede directamente, tomamos el dato y después de ese dato se olvida. Hay modelos alternativos que pudiéramos usar para hacer análisis de algoritmos. Muy interesante cuando hacemos análisis de algoritmos multihilo o algoritmos que se ejecutan de manera concurrente es el llamado modelo PRAM, que es básicamente un modelo RAM en el que podemos o permitimos que hayan varios procesadores que ejecuten las instrucciones de manera paralela. Para comprender lo que es el análisis de algoritmos, vamos a instanciarlo en un problema específico. En este caso, vamos a analizar el problema de Insertion Sort. Cuando nosotros analizamos un algoritmo, queremos obtener un valor específico. ¿Cuál es este valor? Es el tiempo de ejecución. Queremos predecir cuál será el tiempo de ejecución de este algoritmo. Pero para poder
definir o poder predecir este valor, nosotros tenemos una variable de la cual este depende. El tiempo de ejecución siempre depende, o casi siempre depende, del tamaño de la entrada. En la mayoría de algoritmos, cuánto tiempo se demora el algoritmo depende de qué tan grande es la cantidad de datos que introducimos al algoritmo, el tamaño de la entrada. Generalmente podemos decir que el tiempo de ejecución es una función de la cantidad de elementos, que ingresan a la por ejemplo, en el caso de insertion sort, al número de elementos en el arreglo que queremos ordenar. Generalmente, esta función nos va a devolver un número, que es el número de pasos necesarios para ejecutar ese algoritmo. Nos puede decir que para ejecutar un algoritmo necesitamos 1000 pasos, 2000 pasos, 3000 pasos. Ahora, ese número de pasos, diferentes computadoras lo ejecutarán en tiempos diferentes. Tenemos que saber que el tiempo de ejecución o el valor de tiempo de ejecución no nos devuelve segundos, sino nos devuelve número de pasos. Otra cosa importante que debemos saber es acerca del tamaño de la entrada. El tamaño de la entrada generalmente lo definimos con este valor n, pero esa n es una simplificación de algo que puede ser más complejo. Hay algoritmos en el que el tamaño de la entrada no necesariamente es la cantidad de elementos. Puede ser el tamaño en bits que tiene la entrada, por ejemplo una imagen. Puede ser incluso dos valores. Por ejemplo, si queremos analizar una red, será tanto el valor de cuántos nodos tenga esa red como cuántos enlaces haya entre esos nodos. Entonces, este valor n no es tan obvio sacarlo en algunos problemas. Siempre tenemos que buscar o tenemos que reflexionar acerca de qué es el tamaño de la entrada. En el caso que estamos analizando en este momento, insertion sort, afortunadamente, n simplemente es el número de elementos que tenemos en el arreglo que queremos ordenar. Antes de pasar al análisis del tiempo de ejecución de insertion sort, vamos a definir ciertos conceptos que vamos a utilizar. Primero, cada línea de código se ejecuta en un tiempo constante. Esto quiere decir que siempre ejecutamos la misma instrucción. Esta instrucción se va a demorar una misma cantidad de tiempo, una misma cantidad de pasos. En este caso podemos decir que para cada instrucción se va a demorar un tiempo CI. La instrucción I se va a demorar un tiempo C sub I. Segundo, una línea puede tomar una cantidad de tiempo diferente de otra línea. Por ejemplo, una instrucción 1 puede tomar C sub 1 tiempo, mientras que una instrucción 2 puede tomar C sub 2 tiempo. Por ejemplo, las multiplicaciones pueden demorarse más que las sumas. Pero siempre que ejecutamos sumas van a tomar un tiempo y siempre que ejecutamos multiplicaciones se van a demorar otro tiempo. ¿Ya? Para una misma instrucción, como vimos en la primera línea, siempre nos demoraremos un tiempo constante. Es una simplificación, no siempre sucede esto, pero en el modelo RAM podemos estar seguros de que esto sucede. Después, tenemos que saber que el tiempo total de ejecución de una línea dependerá de la constante de tiempo CI o C sub I y la cantidad de veces que se ejecuta en el algoritmo. Por ejemplo, si queremos saber cuántas operaciones suma hizo, lo que tenemos que saber es cuánto se demora la operación de suma, en este caso sería esta de aquí, CI, y cuántas veces ejecuta la operación de suma, en este caso T sub J. ¿Ya? Si multiplicamos estos dos valores, obtendremos la cantidad de tiempo que se demorará en instrucciones de suma. Y por último, el tiempo total de ejecución, que vamos a definir con T mayúscula sub n, es la suma del tiempo de ejecución de cada una de las líneas de un algoritmo. Ahora sí, con estos conceptos, vamos a hacer el análisis del tiempo de ejecución del algoritmo de insertion sort. Si recordamos, este es el algoritmo que vimos en las presentaciones anteriores. Está la llamada algoritmo y cada una de las líneas. Vamos a ir línea por línea. La línea 1, básicamente el comienzo del lazo for. El lazo for, ¿cuántas veces se ejecuta? En este caso me dice que va desde 2 hasta la longitud del arreglo. La longitud del arreglo es n. Entonces nosotros diríamos, bueno, esto se ejecuta n menos 1 veces porque empieza en 2. En realidad, siempre que nosotros tenemos un lazo, sea un lazo for o un lazo while, el lazo se ejecuta n más 1 veces, la cantidad de veces que se repite el lazo más 1. ¿Por qué? Porque la última vez en la que no se ejecuta también se hace una operación de comparación. Entonces, en este caso, vemos que el algoritmo
o esta línea, perdón, se ejecuta n veces. Y vamos a decir que la ejecución de esta comparación es C1. ¿Ya? Entonces, ejecutar esta línea se demora C1 tiempo y dentro de este algoritmo se va a ejecutar n veces. Básicamente, ¿cuántas veces se ejecuta? N-1 más 1, en ese caso n. Vamos a la línea número 2. La línea número 2 es la asignación del valor de AJ aquí. ¿Cuántas veces se ejecuta? Esto está dentro del lazo for. Como está dentro del lazo for, se va a ejecutar n-1 veces. Entonces le asignamos una cantidad de tiempo C2 que se va a repetir n-1 veces. La siguiente línea, la línea número 3, vemos que es un comentario. ¿Cuánto tiempo se demora un comentario en ejecutarse? 0, porque no se ejecuta. Esto es eliminado ya del código de máquina una vez que se compila el código. Entonces, por lo tanto, esto se ejecuta 0 veces. Se ejecuta o tiene un tiempo de ejecución de 0, pero igual pasamos por esta línea o por este comentario n-1 veces por estar dentro del lazo for. La línea número 4. La línea número 4 es una asignación de j-1 hacia ahí. Vamos a decir que eso toma un tiempo c4 y que se ejecuta, como está dentro de ese lazo for, se ejecuta n-1 veces. ¿Ok? Hasta aquí es bastante sencillo. Estábamos simplemente dentro de un lazo que ejecuta n-1 veces. Vamos ahora a entrar al lazo while. El lazo while tiene una diferencia del lazo for. El lazo for sabemos cuántas veces se va a ejecutar porque sabemos cuándo comienza y cuándo termina. El lazo while, por otro lado, no hay una cantidad fija de veces que se va a repetir. Puede repetirse una vez, 2 veces, 3 veces, dependiendo de los valores que tenga la condición del while. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Vamos primero a asignar una cantidad de tiempo. Vamos a decir que la línea 5, el while, esa comparación le vamos a asignar que cada vez que hace la comparación se va a demorar C5 de tiempo. Ahora, ¿cuántas veces se repite esta comparación? Ok, si vemos esto, cada vez que se ejecute el lazo for, J va a tener un valor y dependiendo de ese valor de J, asignamos un valor a la llave y se van a hacer las comparaciones. Entonces lo que vamos a hacer es que para cada valor, aquí tenemos TJ, este número que estamos poniendo aquí, si vemos aquí, TJ es el número de veces que el lazo while, que está en la línea 5, es ejecutado para ese valor de J. Entonces para cada valor de J habrá una cantidad de veces que se ejecute. Para la primera J puede ser 5, para la segunda J puede ser 8, para la tercera puede ser 1, ¿ya? Entonces simplemente hacemos una sumatoria desde j igual a 2 hasta n de todas esas veces que se ejecuta. Vamos a ver que después cómo podemos asumir cuál es el valor de esa j. O cuál es el valor de esa tj, perdón. ¿Okay? Obviamente debería ejecutarse como estamos en un lazo, recordemos siempre que nosotros tenemos un lazo, se ejecuta una vez más que la cantidad de veces que esto corre. En este caso, por eso tenemos que aquí es TJ. Para todo lo que está dentro del lazo while es TJ-1. Se ejecuta una vez menos, ¿ya? Porque no se hace esa comparación que hacemos en el while. Ok, entonces tenemos esta sumatoria de 2 hasta n de TJ para el lazo while y para la línea 6 y 7, que también podemos asignarles pesos de 6 y 7, vemos que se ejecuta la sumatoria de j desde 2 hasta n, de tj-1 y de lo mismo, tj-1. Por último, tenemos la línea número 8, la asignación de la llave a la posición. Eso está dentro del lazo for, por lo tanto sabemos que se ejecuta n-1 veces y le vamos a poner una cantidad de tiempo C8. Una vez que hemos determinado la cantidad de tiempo que nos demoramos en cada línea, el costo en tiempo y las veces que se ejecuta, es muy fácil sacar el total. El costo total, el tiempo total, simplemente va a ser la suma de los costos más las veces que se ejecuta cada línea. Si vemos, aquí estaría la fórmula para calcular el tiempo. Tenemos C1n más C2n-1, C4n-1, C5 la sumatoria de 2 hasta n de tj, más C6 sumatoria de 2 hasta n de tj-1, más C7 sumatoria de j de 2 hasta n de tj-1, más C8 por n-1.
nos podemos dar cuenta que en esta ecuación sabemos todos los valores menos tj. En las siguientes láminas vamos a ver cómo podemos asumir o podemos predecir cuál va a ser el valor de tj. Una forma de asumir el valor de tj es establecer el orden que inicialmente nos llega el arreglo. ¿Cuál es el mejor caso en que nos puede llegar el arreglo? En el mejor caso, o el caso en que nos demoraríamos menos, es si los números ya están ordenados. Esto quiere decir, nos da un arreglo para ordenar, pero ya está ordenado. Vamos a ver qué pasaría con nuestro algoritmo. Vamos a encontrar que tj es igual a 1. ¿Por qué tj es igual a 1? Porque recordemos que cada vez que vamos a insertar un elemento en el arreglo A y J-1, este sería, como ya el arreglo se encuentra ordenado, este elemento sería mayor a todos los elementos que estén en ese arreglo inicial. Como aquí lo que quiero saber es si alguno de esos elementos es mayor que la llave, esto nunca se va a cumplir, por lo tanto, nunca va a entrar el lazo while. Solamente haré una comparación, por lo tanto, tj va a ser igual a 1. ¿Ya? Nunca entraré al lazo while. ¿Ya? Entonces, como tj es igual a 1, vemos que esto se hace 0 y esto se hace 0 también. ¿Cómo nos quedaría la fórmula final? Tn es igual a C1n, C2n-1, C4n-1. Aquí viene, como esto es 1, esto se convierte en una sumatoria de 1 2 n-1 veces. ¿Ya? Entonces 1 por n-1, entonces tenemos que C5 por n-1, C6 y C7 se hacen 8, se hacen 0, perdón, y C8 es C8 por n-1. Si nosotros agrupamos esto, tenemos todas estas constantes, C1, C2, C4, C5 y C8, multiplicadas por n, menos C2, C4, C5, C8 como constantes. En otras palabras, nos queda Cn más C. En otras palabras, esto es una ecuación lineal. Entonces, el tiempo que tomaría la ejecución del algoritmo insertion sort en el mejor de los casos es un tiempo lineal. Está muy bien encontrar que el tiempo en el mejor de los casos es o depende de una ecuación lineal, pero la idea de tener un algoritmo de ordenamiento es poder ordenar. Rara vez vamos a tener que ordenar un arreglo que ya se encuentra ordenado. No lo tendríamos que ordenar. La otra forma en que podemos establecer cuál es el valor de tj es establecer el peor caso, el peor escenario. ¿Y cuál es el peor escenario? Que los números se encuentren en orden inverso. Eso quiere decir que está completamente en el orden equivocado. Entonces, si tenemos de 0 a 9, empiezo por el 9 y termino en el 0. ¿Ya? Lo que vamos a encontrar es que tj vale j. ¿Qué es esto? Cada vez que nosotros queremos ingresar un nuevo elemento, este key, lo queremos ingresar en el arreglo A1j-1 que se encuentra arreglado, vamos a tener que pasar todos los elementos que se encuentran en este arreglo. ¿Cuántos elementos hay en el arreglo de 1 hasta j-1? Hay j-1 elementos. Entonces tendremos que repetir este lazo j-1 veces. Entonces por eso aquí me quedaría j-1, j-1 y aquí j. Ok, entonces si tj es igual a j, vamos a tener que hacer algunos artilugios matemáticos. El primero es esta sumatoria de j igual a 2, de j igual a 2 hasta n de tj, se convierte en una sumatoria de j igual a 2 hasta n de j, que es básicamente lo mismo que escribir 1 más 2 más 3 más 4 hasta n. Sabemos que la sumatoria de todos los elementos de 1 hasta n la podemos escribir como n por n más 1 dividido para 2 y todo eso restado 1. ¿Ya? Si no me creen, pueden ir a cualquier libro de matemáticas y pueden revisar que esa ecuación se cumple. Lo mismo podemos hacer para la sumatoria desde j igual a 2 hasta n de tj-1. Esto lo convertimos en j2 a la n j-1, que se convierte en
esto de aquí, n por n-1 dividido para 2. Reemplazando esos elementos en la ecuación anterior que teníamos para el tiempo total, vamos a tener C1n, C2n, ya, la ecuación que vemos aquí, que es una ecuación un poco más compleja de la que hemos visto. Y si la resolvemos, vamos a terminar con cierta cantidad de constantes multiplicadas por n, aquí está mal, aquí no es 2, es al cuadrado, por otras constantes multiplicadas por n y otras más la suma de otras constantes. En resumen, obtenemos una ecuación cuadrática, donde tenemos una constante multiplicada por n al cuadrado, más otra constante por n, más una constante sola. Entonces vemos que el tiempo de ejecución del algoritmo Insertion Sort para el peor escenario, para el peor caso, es una ecuación cuadrática. ¿Ok? Bueno, hemos encontrado que Insertion Sort, en el peor de los casos, se toma un tiempo cuadrático para ejecutarse. Pero podemos decirnos, no siempre vamos a recibir el peor caso. La lista no siempre va a estar ordenada en sentido contrario. ¿Cuál es el caso promedio? ¿Qué es lo que normalmente esperaríamos que pase? Vamos a ver que no es tan sencillo encontrar estos valores promedios, ¿ya? En este caso sí lo es, pero vamos a ver que para otros algoritmos no lo es. En el caso promedio, el caso que esperaríamos normalmente, es que los números estén ordenados de manera aleatoria. Esto quiere decir, algunos números estarán en orden, otros estarán en desorden. Algunos números bajos estarán al principio, algunos números altos estarán al final, pero también puede estar al revés. Aquí lo que vamos a establecer es que TJ es igual a J dividido para 2. Esperaríamos que tendríamos que mover un elemento la mitad del arreglo para que encuentre su posición adecuada. ¿Ya? Vamos a ver si resolveríamos esto, resolvemos las ecuaciones, vamos a encontrar nuevamente una ecuación cuadrática. Entonces nos decimos, bueno, en el peor de los casos encontramos una ecuación cuadrática, en el caso promedio también sí. ¿Por qué encontramos los mismos valores? Recordemos que estas constantes A, B y C son constantes que varían. Bueno, que el nombre no ayuda. Estos valores A, B y C varían según el tiempo de ejecución y las veces que se ejecuta, pero vemos que lo que domina esta ecuación es el término cuadrático. Si bien nos vamos a demorar más en el peor de los casos, en el caso promedio nos vamos a demorar un tiempo muy similar. Entonces, vamos a ver que es importante en los algoritmos calcular el peor de los casos. No siempre es importante calcular el caso promedio. ¿Por qué calculamos el peor de los casos? Calcular el peor de los casos para un algoritmo nos da ciertas ventajas. La primera es que es un límite superior para cualquier entrada de longitud definida n. O sea, no importa qué entrada nos ingrese el usuario, el algoritmo se va a tardar a lo mucho la cantidad que hemos calculado para el peor de los casos. En el caso de Insertion Sort, nunca nos vamos a demorar más que n al cuadrado, una ecuación cuadrática del tamaño, basada en el tamaño de los elementos. La segunda es que para algunos algoritmos, el peor caso ocurre frecuentemente. ¿Cómo es esto? Debería ocurrir el caso promedio. Bueno, por ejemplo, tomemos como ejemplo una base de datos, que nosotros estamos buscando un elemento en la base de datos. Cuando estamos buscando un algoritmo de búsqueda, vamos a tratar de comparar con los elementos existentes. Y si es que el elemento no existe en la base de datos, voy a tener que recorrer todos los elementos antes de decir, en efecto, este elemento no existe. Entonces vamos a ver que en muchos casos, en el caso de que estemos buscando un elemento que no existe en la base, es el peor de los casos para el algoritmo de búsqueda. Y por último, el caso promedio es casi siempre igual, es casi siempre similar al peor de los casos. En este caso, como hemos visto en Insertion Sort, el peor de los casos es cuadrático y el caso promedio también es cuadrático. Entonces, no hay mucha diferencia entre el tiempo que me tomo en el peor de los casos al tiempo que me tomo en el caso promedio. Por eso es que cuando nosotros hablamos de análisis de algoritmos, normalmente lo que se establece, o cuando nosotros hablamos que un algoritmo es de orden n, o orden n cuadrado, o orden n cubo, estamos hablando del peor caso de ejecución de ese algoritmo. Resumiendo lo que hemos visto, encontramos que el tiempo de ejecución del algoritmo Insertion Sort es una ecuación cuadrática para el peor de los casos. Es básicamente una constante multiplicada por n al cuadrado
más otra constante multiplicado por n más c. En otras palabras, el tiempo que para un arreglo de longitud 10, me voy a demorar más o menos o más de 100 pasos. Para un algoritmo, para una entrada de tamaño 1000, me voy a demorar 1.000.000 de pasos. Si bien nos fue relativamente sencillo encontrar una ecuación que represente el tiempo de ejecución, vamos a ver que no siempre es útil o recomendable tener tanto detalle en la ecuación. No queremos encontrar una ecuación con constantes a por n al cuadrado más b por n. Lo que queremos es saber el orden de crecimiento. ¿Qué es el orden de crecimiento? Es básicamente cómo se va a comportar la función cuando los valores de n son altos. ¿Ya? Básicamente los elementos de orden inferior son ignorados, dejando solamente los de mayor orden. Los coeficientes también son ignorados, es decir, la A, la B, la C se eliminan. La tasa de crecimiento o orden de crecimiento indica cómo se comporta el tiempo de ejecución del algoritmo para valores grandes de n. En otras palabras, nosotros simplificamos esta ecuación para saber cómo va a crecer, cómo se va a comportar el tiempo cuando n es grande. En el caso de insertion sort, nosotros eliminamos las constantes y eliminamos todos los elementos de orden inferior, en este caso n. Entonces nos queda solamente n al cuadrado. Quien determina el crecimiento de esta función a valores altos de n es n. No importa qué n tengamos aquí, no importa qué constante de aquí, el crecimiento o el valor más significante para el crecimiento va a ser n al cuadrado. Vamos a ver más adelante, cuando hablemos de notaciones, que esto se puede representar a través de θ n cuadrado. Podemos decir que el tiempo de ejecución del algoritmo de insertion sort es en el orden de n al cuadrado. Esto quiere decir que la cantidad de pasos que se van a tener que ejecutar en este algoritmo dependerá de manera cuadrática del número de elementos en entrada. De nuevo, esto siempre para el peor de los casos.